This conference will now Buenas be tardes a recorded. todos. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la charla que hemos llamado El quirófano cierra sus puertas al COVID-19. Les voy a pedir a todos por favor que cierren sus micrófonos para que no estemos interrumpiéndonos y solamente tengamos una voz disponible. Si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario que surja a lo largo de la charla, es bienvenido, por supuesto, a interrumpirme, a hacer la pregunta que tenga y con mucho gusto intentaré responderla de la mejor manera. El propósito de esta charla es hablar de tres aspectos. El primero está ligado con la característica básica de qué es el COVID-19. En este momento hay varios como rumores y varias ideas que están surgiendo. Esta es una enfermedad pues que ha sido bastante particular por lo rápido de su generación, por supuesto, de lo rápido que se ha dispersado. Incluso la literatura científica ha tenido una respuesta rápida. Esto ha provocado que muchos de los papers que están publicados no hayan sido revisados como normalmente lo son. Entonces, algo con lo que vamos a tener que vivir es que vamos a vivir un año seguramente aprendiendo y renovándonos acerca del aprendizaje del COVID-19. Sabemos que en este momento muchos de sus pacientes que están pendientes de alguna cirugía o muchos de los procesos que estaban ustedes dándoles continuidad, en este momento, obviamente ya después de un tiempo prolongado de encierro, empiezan a tener una presteza de celeridad para que todos podamos acceder a este tipo de cirugías, por ejemplo. Y obviamente una duda que surge en este momento es cómo aseguramos que nuestras salas son libres de COVID, cómo el personal que va a trabajar, incluso teniendo la sospecha o no de que el paciente está libre o no de COVID, puede trabajar con una seguridad bastante grande. Y tercero, cómo trabajar en el día de hoy en un quirófano con la realidad del COVID. Bueno, voy a empezar a aclarar ciertas cosas. COVID significa Coronavirus Disease 2019. Tiene este nombre por una enfermedad que tuvo su brote en noviembre o diciembre del año pasado en China y que pues ya se encuentra en todo el mundo, lo tenemos en nuestras ciudades. Y hacia febrero tuvo su nuevo nombre que fue SARS-CoV-2, que es el coronavirus que produce el síndrome respiratorio agudo versión 2, porque es una variante bastante parecida al SARS que nos atacó en el 2002, pero que tiene algunas particularidades bastante específicas de este que vamos a ver en un momento. Una de las características más difíciles para poder trabajar con coronavirus es que su diagnóstico es difícil desde la clínica debido a que los síntomas que tiene el coronavirus 19, son muy parecidos a muchos de los síndromes respiratorios que comúnmente estaban generados, incluso algunos también generados por otros coronavirus e incluso por algunas alergias. Esto hace que el laboratorio sea un aliado bastante importante para poderlo diagnosticar, especialmente porque muchos de los elementos diagnósticos que teníamos hasta el año pasado no tenían la capacidad de rastrear que teníamos COVID-19 en este caso. Por esta razón, es importante que en este momento personas que estén sospechosas de tener la enfermedad pues se acerquen a las clínicas de las diferentes maneras o por medio de los domiciliarios que están apoyando esto para que sean testeados de coronavirus 2019, pero sobre todo que estemos un poco aislados, que es lo que más nos ha costado por lo que entiendo. Bueno, como todos saben, el virus se originó en la provincia de Hubei, en China, en una ciudad particular que se llama Wuhan. Es una ciudad pequeña, pero con un desarrollo interesante. Eh, y ya para enero y febrero había sido declarado como pandemia porque se dispersó por todo el mundo. En el caso de Colombia ya estamos superando los 9.000 casos, las 400 muertes, incluso con la idea de que en este momento tenemos un subregistro diagnóstico. Esto porque ha sido complicado el inicio de los procesos diagnósticos en Colombia debido a que no particularmente en nuestros laboratorios, sino que en todo el mundo hay reactivos que están escaseando y esto es algo que incluso el Instituto Nacional de Salud ha sufrido y pues esto no ha sido ajeno a nadie. Ha sido una verdadera batalla el poder hacer toda la infraestructura necesaria para tener los procesos diagnósticos y especialmente de una manera continua.
Seguramente ustedes que han seguido las noticias han visto que constantemente salen promesas de compañías que dicen vamos a tener tantas miles de pruebas, pero la semana siguiente no las trajeron. No ha sido un tema difícil, un tema fácil, perdón, y pues esto ha sido un reto para todos nosotros en el sentido de poder tener los mejores elementos diagnósticos. Perdón que no me presenté apropiadamente, mi nombre es Miguel Mantilla, soy director científico de Quimiolab, es una compañía colombiana distribuidora, pero también soy consultor de diagnóstico molecular para la Fundación Santa Fe y este es el trabajo que he estado haciendo en este momento. Trabajo más o menos con supervisión de 24 laboratorios a nivel nacional que están trabajando 24 horas algunos, otros en otros horarios para el diagnóstico de coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a una familia, esta familia es una familia grande y solamente de esa familia grande 7 coronavirus se conoce que son patógenos recurrentes del ser humano. Estos son los coronavirus OC43 y otros que ya estaban dentro de los algoritmos diagnósticos normales y los otros dos son el SARS y el MERS, que son las pandemias que estuvieron atacándonos en el 2006 y en el 2002. En el 2019-2020, pues ya tenemos la presencia del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 tiene un parecido bastante grande con el SARS original. Es un poco menos parecido al MERS y mucho más alejado de los otros. Se dice que su patogenia es incluso un poco más agresiva y esto se debe a la manera en la que el virus está hecho. Lo primero que todo es que es un RNA virus y esto es particular porque las muestras son delicadas de tomarse y son delicadas de preservarse hasta que en el laboratorio se procesan bien. La cadena de frío es supremamente importante porque el RNA es una sustancia volátil, a diferencia del DNA. El DNA, como ustedes han escuchado, seguramente se preserva incluso en huesos de dinosaurios, si tiene algunas condiciones. Y este RNA está protegido por una proteína que es la proteína N, la proteína de la nucleocápside, que es una protección mucilaginosa que tiene el virus. Entonces, de esta manera, tiene una capacidad de adherirse a los diferentes tejidos una vez está dentro de las mucosidades humanas. Alrededor de esto tiene la proteína E, que es la proteína de envoltura. La proteína de envoltura es bastante parecida a la de otros coronavirus. Y en la parte superficial están las proteínas spikes o las proteínas con receptor RBD, que son las proteínas que le dan el ingreso al cuerpo del ser humano. Y es porque estas proteínas son bastante específicas con el receptor de angiotensina humano ACE2. Que tenga especificidad por este receptor es lo que nos explica que las personas mayores sean las más propensas a sufrir la enfermedad y no los niños, porque los adultos mayores tienen mayor cantidad de receptores de angiotensina. Y por otra parte, en algún momento se pensó que aquellas personas que tienen hipertensión y consumen medicamentos para prevenir la hipertensión o controlarla, y estos medicamentos son bloqueantes de los receptores de angiotensina, tenían una ventaja frente al virus, pero lo que conocemos es que por el contrario son personas que generan mayor cantidad de receptores, por lo tanto terminan siendo más propensos a sufrir la enfermedad o a sufrirla de una manera más grave. Como les decía, esta proteína Spike es la que le da el acceso al cuerpo del ser humano por la unión específica que tiene el receptor con la angiotensina. Acá lo que pueden ver son los puntos de unión. Y a diferencia del SARS del 2002, el el SARS-CoV-2, perdón, tiene 3 puntos de unión adicionales que le dan mejor afinidad para adherirse al receptor de angiotensina. Y esto lo que resulta es en una mayor afinidad y una mayor estabilidad de la unión, por lo tanto el virus puede permanecer más fácilmente y más establemente en el cuerpo. Como les decía al comienzo del coronavirus, sabemos bastantes cosas, sabemos que es un beta coronavirus, sabemos dónde empezó, hay otros temas que están bajo revisión y seguramente saldrán a la luz más adelante porque han salido teorías de que el virus fue diseñado, hay otras personas que afirman que viene de los murciélagos y de las sopas de murciélagos, pero con total certeza no lo sabemos hoy. Como les decía, estos son procesos que vamos a tener que seguir revisando constantemente porque la literatura, así como el virus, se ha dispersado bastante rápido. A nivel mundial hay dos países que para lo que conocemos hoy del virus son muy importantes de entender como referencia, que fueron China y Wuhan y Corea del Sur, perdón. China y Corea del Sur tuvieron la particularidad de ser los dos primeros países en sufrir la epidemia, la pandemia,
y esto hizo que tuvieran que empezarse a adaptar muy rápidamente sin entender muy bien lo que sucedía. Estos países tomaron dos decisiones y estas dos decisiones fueron un factor que cambió todo el aspecto de lo que sucedió en estos países, especialmente en China. El confinamiento mejoró la curva, la bajó bastante y se dieron cuenta que realmente simplemente esperando 15 días guardado, porque es un virus que puede enfrentarse al cuerpo, ahorita lo vamos a ver, era suficiente para muchos de los pacientes. Por el otro lado, Corea del Sur tuvo una estrategia muy agresiva y fue combinar el confinamiento con unos screenings masivos a la población, incluso en zonas de uso común, como en centros comerciales, en aeropuertos, en terminales de transporte, porque para ellos fue muy importante saber quiénes estaban infectados y quiénes tenían que dispersarse de sus puntos focales donde podían ser un foco epidemiológico y permanecer confinados por un tiempo. En el caso de Corea del Sur, ellos tuvieron uno de los índices más altos de infecciones de coronavirus, pero tuvieron los índices más bajos de mortandad por coronavirus. Más o menos el cálculo que hay en Corea es que no más de 200 personas murieron, a diferencia incluso de lo que ustedes ven en Colombia, de que ya estamos pasando los 400. Entonces, como les decía, el fenómeno que hemos visto a nivel mundial es que mientras China y Corea fueron controlando la pandemia y fueron mejorando los aspectos epidemiológicos que se estaban viendo, el resto del mundo tuvo diferentes tipos de dinámicas y la pandemia en algunos lugares se proliferó. Acá lo que ustedes pueden ver es lo que les acabo de decir. La curva azul muestra el desarrollo de la epidemia en China. Este punto grande que ustedes ven en la parte azul, que indica los casos en China, fue porque en una semana se activaron 22 laboratorios en China y empezaron a trabajar rápidamente en, en sacar de represamiento muestras que estaban allí, y por esta razón se dio ese pico tan alto. Pero si ustedes se dan cuenta, el comportamiento normal de China no fue tan alto como lo ha sido en todo el mundo, y por eso rápidamente el foco de la epidemia de China saltó a España, a Italia y hoy a Estados Unidos, precisamente por las medidas que estos países han tomado. Bueno, algo importante de entender de la enfermedad es que es un síndrome respiratorio. Es un síndrome respiratorio que en el 81% de los casos o no lo va a sentir el paciente. Realmente la gran mayoría de personas pueden vivir con el virus, incluso ni siquiera detectar que tienen un síndrome respiratorio en algunos casos. O en caso de tenerlo, durante más o menos 15 días, que es el cálculo que se ha hecho, el sistema inmune de la persona sana y el virus van a enfrentarse como lo hace cualquier enfermedad y el virus va a salir. Una característica importante, como les decía, es que este es un RNA virus. Quiere decir que el cuerpo es capaz de sacar el virus y de no incluirlo dentro de su material genético. Cosa diferente de lo que pasa con los DNA virus como los herpes, que todos sabemos que permanecen en el cuerpo constantemente y en aquellos momentos donde bajan las defensas se disparan y se nos dan pues, las manifestaciones del herpes. Entonces, como les decía, en el 81% de los casos, y este es un tema importante del screening, las personas pueden portar la enfermedad, no ser conscientes de esto y contagiar a las personas cercanas. Y en el 19% de los casos es donde se dan los casos donde nos preocupa, especialmente por la capacidad de respuesta que tenemos con las unidades de cuidado intensivo, y es porque son los pacientes que tienen falta de saturación de oxígeno, choque séptico, falla multiorgánica, síndrome respiratorio agudo, y más o menos esta estadística que ven a la izquierda ya se actualizó. En el 3% de los casos los pacientes mueren. En el caso de Colombia, creo que estamos pues, en un índice que puede ser muy alto. Tenemos ciudades e incluso barrios como Kennedy acá en Bogotá que tienen índices bastante altos de coronavirus, precisamente porque las personas no han sido muy juiciosas con el tema del confinamiento y el aislamiento social. Eh, Básicamente hay dos tipos de muestras que llegan a los laboratorios para que ustedes lo tengan presente, porque parte importante de lo que las salas de cirugía tienen que empezar a hacer es conocer quién y no tiene coronavirus. Entonces, en ese sentido, hay dos tipos de pacientes. Uno son los pacientes, que son las personas que son sospechosas, portadoras, epidemiológicamente relevantes porque han estado en lugares de focos infecciosos, para los cuales lo mejor es tomar muestras respiratorias. En un momento vamos a hablar de las diferencias de las muestras respiratorias y cuándo tomar una u otra.
Y después vienen los contactos. Los contactos son todas aquellas personas que rodean a esta persona infectada y que pues también es importante testearlos porque pueden ser ya o no portadores de la enfermedad. Entonces, en este caso es cuando se empiezan a dividir las dos metodologías. Esto que ustedes están viendo viene de la guía de la OMS, que son las técnicas moleculares y las técnicas serológicas, donde están las ELISAs y las pruebas rápidas. Entonces, como todos sabemos, las dos tienen muestras totalmente diferentes. Las técnicas moleculares deben ser especialmente hechas a partir de muestras respiratorias. Y acá hay una diferencia. La muestra que más se está utilizando a nivel mundial es la muestra tomada con el escobillón a partir de la zona nasofaringea, porque es donde el virus empieza a acceder. Esta muestra es viable durante los primeros 12 días de la persona sintomática o no asintomática, porque este es un virus que entra obviamente por cavidades respiratorias principalmente y después se va a asentar en las cavidades respiratorias bajas. Es decir, que cuando una persona tiene una infección que ya está avanzada y es una persona que lleva 20 días o 25 días con la infección, el escobillón deja de ser una buena muestra porque esta es un síndrome respiratorio que se caracteriza por la baja cantidad de mucosidad que se produce. Entonces, al tener bajas mucosidades, dependemos de tener suerte de que el día que tomamos la muestra, la persona haya liberado alguna mucosidad que podamos capturar con el escobillón, por lo que vamos a encontrar que los pacientes que ya están en un punto avanzado pueden oscilar entre un resultado positivo y un resultado negativo. Y no es porque la técnica del laboratorio esté mal hecha, sino porque la muestra se tomó mal. Entonces, cuando la persona ya está en un punto avanzado de la enfermedad, se aconseja ir al lavado broncoalveolar o al esputo a buscar el virus porque son las muestras que realmente me van a dar una respuesta. Esto pues considerándolo dependiendo del cuadro clínico de la persona. Y las pruebas rápidas y las pruebas de ELISA, que son las pruebas serológicas, no se toman a partir de muestras respiratorias, sino que se toman a partir de suero. Y es muy importante, pues primero que todo, como estamos hablando de una muestra de suero, esto se debe procesar en un laboratorio porque la sangre total no es un buen método diagnóstico para los anticuerpos, por lo que es importante sacarle la idea a la población de que las pruebas rápidas son pruebas de embarazo que se pueden hacer en el baño y que las pueden comprar en cualquier lugar. Entonces es también importante enfatizar de que todas las pruebas de las que estamos hablando se deben hacer en un laboratorio que tenga pues, los procesos adecuados de procesamiento de muestras. Esta parte sí la voy a pasar un poco más rápido porque habla de los cuidados que debe tener el laboratorio, pero hay una parte que sí me importa y es la toma de la muestra. ¿Por qué? Porque la toma de la muestra requiere ciertos niveles de bioseguridad porque en este momento es importante considerar que la persona que toma la muestra es la que en mayor contacto y riesgo puede estar de contagiarse en el virus. Todos sabemos que el personal de la salud, especialmente los médicos tratantes en unidades de cuidados intensivos, enfermeras y otros tipos de especialistas son los que mayormente se han afectado, no siendo los primeros portadores de la enfermedad, porque pues están en mayor contacto con los pacientes y especialmente en lugares donde no cuenten con las dotaciones de seguridad necesarias, pues van a tener un riesgo mayor. Entonces, es muy importante tomar la muestra, que es una muestra de grado de riesgo en tipo 2 o tipo 3, depende de cómo se vaya a tomar, el saber cómo poner y utilizar las medidas de protección, en lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, esta parte es solamente informativa para que ustedes sepan, la OMS tiene 7 protocolos, perdón, en biología molecular para diagnóstico de coronavirus de 2019 y estos vienen diseñados por diferentes institutos como el CDC chino, el CDC estadounidense, la Fundación Charité en Berlín. En este momento el Instituto Nacional de Salud ha elegido el protocolo de la Fundación Charité de Berlín como el gold standard para diagnóstico del COVID. Una característica del protocolo de Berlín o protocolo Charité es que detecta 3 genes, que son los genes RRP, E y N, los cuales dan una muy buena especificidad para el diagnóstico de coronavirus. Entonces, es muy importante que los laboratorios que están trabajando con diagnóstico de coronavirus tengan una buena traducción con el sistema de diagnóstico que tiene el Instituto Nacional de Salud, por dos razones. La primera es que todo laboratorio
que diagnostique coronavirus debe informar al Instituto Nacional de Salud y estas dos instituciones, es decir, el laboratorio y el instituto, se deben entender. ¿Por qué? Porque el instituto posteriormente debe hacer un anuncio a la Organización Mundial de la Salud para que se actualicen los índices de la enfermedad. Entonces, muy importante saber si los laboratorios están trabajando con estos protocolos. Después viene aquellas partes importantes de tomar en cuenta acerca de cuáles son las mejores pruebas que se deben elegir para los pacientes y cuáles son los métodos que me van a permitir identificar estas pruebas o estos biomarcadores. Entonces, como ustedes pueden ver en la curva negra habla de la cantidad de RNA viral presente dependiendo de los días de incubación de la enfermedad y los cuales van entre el día 0 y el día 25. Incluso se puede extender hasta el día 40 de la enfermedad. Una ventaja de lo que ustedes pueden ver es que las pruebas moleculares tienen una característica muy enriquecedora para el diagnóstico y es que las pruebas moleculares tienen límites de detección que son realmente altamente sensibles. Quiere decir que llegan incluso a detectar 10 copias en 1 mililitro de muestra. Entonces, esta sensibilidad puede incluso dejar que al final de la curva, cuando la cantidad de RNA viral presente en el paciente es muy baja, incluso pueda ser detectada. Obviamente en relación a la aparición del RNA viral, que es la primera observación que el paciente me va a dar, es decir, son las primeras señales y es una PCR positiva, va a aparecer los primeros antígenos virales. Las pruebas de antígenos virales en este momento han tenido un debate muy grande y especialmente por lo que sucedió en España, y es que muchas de las pruebas de antígeno no daban muy buenos resultados. Entonces, lamentablemente, muchos centros clínicos que se basaron en el uso de pruebas de antígeno viral liberaron pacientes que dieron como negativos, que eran falsos negativos, y aumentaron el foco epidemiológico en esos lugares. Ya cuando el antígeno está presente y hay una presentación al sistema inmune, se empiezan a generar las curvas del IgM y del IgG. Y ya con estos son en los que yo puedo detectar una persona que está rápidamente respondiendo a la enfermedad o una persona que ya tuvo la enfermedad y tiene un anticuerpo que presenta defensa contra el COVID-19 particularmente. Entonces es muy importante saber cuál es la prueba que mejor información me va a dar. Por eso hoy día para la OMS y para el Instituto Nacional de Salud, eh, la prueba de PCR es la técnica gold standard para diagnóstico de coronavirus por su altísima sensibilidad y su altísima especificidad. En este momento el Instituto Nacional de Salud hasta el momento está aceptando la validación de pruebas rápidas y de pruebas serológicas y deben reunir un volumen de 320 pacientes para ellos poder recomendar que una prueba realmente tiene los índices que se requieren para diagnóstico en Colombia. Eh, bueno, esto es más o menos lo que les estaba diciendo. Como les decía, más o menos el periodo de ventana es un periodo que me da una invisibilidad muy grande a menos de que yo esté buscando el antígeno, perdón, el RNA, porque el RNA es el que realmente me va a dar la información de la presencia del coronavirus. Con respecto a esto y a la cantidad de pruebas que tenemos hoy en día, pues en este momento hay ya una interpretación clínica que me puede decir qué tipo de paciente es el que yo estoy manejando. La recomendación que tenemos a nivel mundial es combinar el uso de biología molecular con serología cuando sea clínicamente relevante. Es decir, si yo estoy buscando pacientes sospechosos y pacientes que no tienen ninguna sintomatología, no tiene ningún sentido hacer pruebas serológicas a menos de que yo sepa que el paciente tal vez ya tuvo un curso de la enfermedad en el pasado o que estuvo en contacto con personas que tenían la enfermedad de una manera confirmada. Y pues obviamente con los algoritmos que tenemos en Colombia, si una persona hubiese estado en contacto con una persona enferma, pues también se le debió haber hecho prueba molecular, por lo que debería haber un resultado. Entonces, en este sentido, como se pueden dar cuenta en las primeras imágenes, la prueba molecular es la que va a dar una información bastante grande acerca de un paciente, por ejemplo, que está en periodo de ventana y que apenas está teniendo la enfermedad, que la está incubando, pero no tiene ningún síntoma manifiesto.
El segundo caso, que es cuando yo tengo la prueba de PCR positiva y la IgM positiva, es cuando tengo un paciente que apenas está en la parte inicial de la infección y es un paciente de seguimiento porque ya tiene una infección en curso y es importante mirar si el paciente empeora o si el paciente no tiene ninguna progresión de la enfermedad. Y por el contrario, cuando tengo las tres aprobadas, que es tener PCR positiva, IgM e IgG positiva, es un paciente que ya está en un periodo de incubación fuerte, la enfermedad está en una fase activa, quiere decir que es un paciente altamente contagioso, por lo que debería estar especialmente aislado. En el siguiente caso es cuando tengo una PCR positiva, una IgM negativa y una IgG positiva. Es un paciente que ya está en las fases finales y que está ya tal vez saliendo de la infección. En los otros casos, y esta es una parte importante en la que los laboratorios deben certificar que han hecho un proceso adecuado, y por eso la importancia de los buenos procesos y las buenas prácticas es que obviamente la PCR es una técnica que puede tener los fallos que cualquier otra metodología puede tener. Entonces, hay momentos donde puedo tener un falso negativo y en el país se han dado falsos negativos. Entonces, es importante que los procesos que el laboratorio tenga puedan evitar el observar estos falsos negativos. Y en estos casos, pues cuando tengo un paciente que me da negativo PCR, pero su sintomatología es bastante clara, pues es importante hacer otro tipo de técnicas como la IgG o la IgM-IC porque me pueden dar información de que tal vez tengo un paciente que es un falso negativo. Bueno, ahora sobre el manejo quirúrgico de los pacientes con infección o sospecha de infección por COVID-19, ya hay unos algoritmos que se han estandarizado desde España y pues acá es donde tenemos que partir sobre, uno, cuál es el paciente que yo estoy recibiendo. Entonces, a nivel quirúrgico hay dos tipos de categorías. Uno es el paciente urgente, es decir, el paciente que tuvo un episodio traumático y que requiere una intervención de urgencia. Entonces es un paciente que no puedo esperar a decir, esperemos a que le hagamos la prueba o no. Entonces es muy importante que los laboratorios entiendan que este tipo de pacientes deben tener alguna prioridad para generar un resultado mucho más rápido. Entonces, estos pacientes se aconseja que tengan una prueba rápida, un TC o un scan o una PCR. Preferiblemente la PCR porque son pacientes que requieren un nivel de sensibilidad alto para poderlo saber. Y por el otro lado, vienen aquellos pacientes que son pacientes programados para alguna intervención quirúrgica, donde entre el paciente y el médico tratante se debe revisar, uno, si la cirugía se puede postergar o no se puede postergar. En el caso de que ya tenga alguna recurrencia o alguna importancia la cirugía, perdón, para médico o para el paciente, pues es importante poder hacer una prueba molecular para saber, o las dos, para saber el estado de la persona. Si las pruebas son negativas, pues hay que manejar las medidas de prevención, que en un momento las vamos a ver, y en el caso de que sea positivo es muy importante extremar estas medidas. El consejo que estamos dando, y esto se lo digo personalmente, porque personalmente yo estoy tomando muestras de pacientes, ya la semana pasada tomé creo que 850 muestras, es tratar a toda persona como si fuera un coronavirus portador. Entonces, en esta medida, y esto es algo que ustedes van a poder recibir en sus correos, estoy seguro que tanto desde la Sociedad de Cirujanos de Colombia y el Laboratorio Continental van a poder recibir esta información en sus correos posteriormente. Van a ver todas las guías que ustedes van a ver en esta presentación y cómo implementarlas en las diferentes fases, es decir, desde la fase preoperatoria, en la fase postoperatoria o en la intraoperatoria, cómo trabajarlo. Lo más importante es lo que acabamos de llamar el EPI. El EPI es el equipamiento personal, eh, el equipamiento individual, perdón. Y son todas las características que se deben manejar hoy en cirugía. Van a ver que hay algunas que para muchos van a ser nuevas por el tipo de cirugías que se hacían antiguamente, pero para muchos seguramente simplemente es utilizar bien los elementos que ya se estaban utilizando en cirugía. Entonces, básicamente y primero que todo, es importante que desde los equipos de enfermería estén muy preparados para el manejo de este tipo de pacientes porque
como lo vimos anteriormente, muchas de estas cirugías se están generando es porque tienen alguna importancia para el paciente, es porque son de urgencia o porque están programadas y que tienen alguna importancia para el curso de la enfermedad o de la progresión del paciente. Entonces, muy importante revisar que todos los equipos, y si ustedes se fijan en todas las líneas que van allí de enfermería, del quirófano, del anestesiólogo y demás, todos tienen como común utilizar el EPI. Y esto lo vamos a ver en un segundo. El EPI significa equipo de protección individual y son aquellos aspectos que en un momento se los voy a mostrar un poco mejor ilustrados, que tienen todos los elementos necesarios para poder trabajar no solamente a un nivel quirúrgico, sino un nivel quirúrgico con pacientes que puedan incluso ser portadores de coronavirus. Es decir, que estas medidas deben tomarse en dos decisiones. Una, pacientes deberían llegar negativos para coronavirus 19 al quirófano. Ese es el estado ideal. Pero en segunda instancia, hay pacientes que tal vez van a requerir una cirugía y son coronavirus portadores. Eso quiere decir que hay que extremar las medidas y no ignorar ninguna de las que les voy a mostrar. Primero que todo, y muy importante, bata impermeable. Y esto es algo que en algunos lugares no es muy popular y es porque la bata impermeable pues no es muy bonita y pues no es tan útil para muchos lugares porque pues requiere costos extra, requiere lugares para desecharla y todo este tipo de cosas. Acá hay una característica importante y es pensar tanto en el tratante como en el paciente. Entonces después viene el nivel de la mascarilla. La mascarilla quirúrgica no ofrece protección si hay aerosoles y esto ustedes lo han visto en las pruebas que se han hecho y es simplemente utilizar un spray y ver cómo todas las mascarillas termoselladas incluso permiten que los aerosoles permeen y para esto entonces se recomienda el uso de la N95, pero hay una característica importante y es ojalá utilizar N95 sin válvula. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo sea un portador de COVID y tengo una mascarilla con válvula, puedo estar extendiendo esto al paciente. Tercero, las gafas. Las gafas es importante porque, como ustedes saben, hay tres puntos de acceso que son las mucosidades, que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces, por eso las gafas son importantes. Las gafas, dependiendo del tipo de cirugía, pues requieren su implementación. Y pues acá es muy importante es que las gafas no sean de pantalla parcial, sino que permitan cualquier tipo de salpicadura que sea evitada que llegue a la persona. Y cuarto, la pantalla de cobertura completa, es decir, la máscara, es importante saber que no me protege de los aerosoles, sino me protege de los accesos directos. Entonces, si el paciente llegara a vomitar, si llegara a tener algún tosido, pues no me va a proteger completamente. Pero si tengo la unión de mascarilla, gafas y máscara, pues esto es diferente. Quinto lugar, los guantes de nitrilo, el gorro y por último las polainas que también son importantes. Y acá les había conseguido, perdón que creo que por acá hay el micrófono abierto. Les había conseguido esta guía que realmente es muy importante de seguir en este momento en manejo quirúrgico. Esto que van a ver viene desde el CDC y acá también es muy importante el orden de lo que ustedes van a ver en la guía que les estoy a punto de mostrar. Es muy importante el orden de postura y el orden de remoción, que es lo que vamos a ver acá. Entonces, lo primero que se deben poner es la bata impermeable o lo que nosotros llamamos también la escafandra, que es la que mayor protección me va a dar. Incluso es importante que estas tengan mangas que lleguen hasta un elástico que me cubra el acceso desde la muñeca. Segunda instancia, la mascarilla. La mascarilla, como les dije, es importante dependiendo del tipo de intervención, si vamos a utilizar una mascarilla termosellada o un N95. Después vienen las gafas y la protección de la máscara, como se fijan, una va sobre la otra, por supuesto. Y por último, los guantes. Es importante que los guantes lleguen hasta el borde de la manga, porque de esta manera vamos a impedir cualquier cosa. Después, y esto tal vez estoy enseñándole a los que más saben de esto, la remoción de los guantes se debe dar teniendo cuidado de no tener contacto con las manos. Después de esto, remover la máscara, las gafas y por último la escafandra y dejando el tapabocas como la última intervención que voy a quitar porque es importante no tocarlo con ninguno de los últimos utensilios que teníamos.
La ventaja del tapabocas es que como tiene el elástico de la parte de atrás, pues no, nunca estuvo en contacto ni con el paciente y después obviamente hacer un muy buen lavado de las manos. Entonces, todo esto, como les decía, se los vamos a compartir a sus correos para que lo puedan revisar y cualquier duda, pues igual ahorita vamos a tener una sesión de preguntas. Entonces, acá continuando, ya para cerrar hay una parte del contexto de la enfermedad y es, uno, las muestras, como les debía decir, para cirugía es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, y es que la gran mayoría de pacientes que ustedes van a recibir seguramente son asintomáticos o no tienen sospecha de enfermedad. Entonces, por esta razón es importante enfocarnos en la prueba molecular. La prueba molecular por recomendación del CDC y de la OMS es la prueba gold standard especialmente para pacientes que son asintomáticos. Si tengo un paciente con un cuadro respiratorio, pues ahí sí podría mejor acceder a una combinación molecular serológica o una prueba rápida nomás. Como les decía, la prueba rápida solamente es efectiva a partir del día 20 o del día 25. Quiere decir que una persona en un estado prematuro no me va a dar un buen resultado de la prueba rápida. Entonces, por eso es importante buscar las maneras apropiadas de tomar estos tres tipos de muestra, que son el lavado broncoalveolar, el esputo o el escobillón, dependiendo nuevamente de en qué momento del transcurso de la enfermedad se encuentra el paciente. Recordar que el escobillón es bueno en los primeros 20 días, pero ya después empieza a volverse una muestra dudosa, por lo que es importante utilizar muestras de lavado broncoalveolar o de esputo. Esto, como les decía, es recomendación del CDC. Y esta parte de acá es una en la que me voy a detener un segundo porque ha sido uno de los puntos críticos que la Procuraduría ha regañado fuertemente al servicio diagnóstico del país. ¿Por qué? Porque hemos llegado a dos puntos. Uno, a los falsos negativos y a los falsos positivos, por lo que en esto los laboratorios deben hacer intervenciones fuertes para evitar ese tipo de malos diagnósticos. Y segundo, a los centros clínicos donde se han tomado las muestras y se han despachado a los diferentes institutos o unidades prestadoras de salud que han hecho los diagnósticos apropiados. Es muy importante saber, como les decía, que este es un virus RNA y el RNA se degrada muy fácilmente. Entonces, una vez se tome la muestra se debe conservar a 4 grados centígrados, inmediatamente se toma y por no más de 72 horas. Creo que todos en la costa Caribe escucharon el caso del paciente, el taxista de Cartagena, al que 2 veces se les practicó la muestra y 2 veces dio negativo, era un falso negativo. Lo que mostró el Instituto Nacional de Salud, pero pues esto todavía está bajo revisión, es que la muestra llegó en malas condiciones. Y acá era donde les decía que es muy importante que los centros diagnósticos sepan detectar esos falsos negativos. Si las muestras no se van a procesar en 72 horas, es importante congelarlo a menos 70 grados. Entonces es importante saber si los laboratorios en los que ustedes están depositando sus muestras tienen o la rapidez para procesar las muestras o un congelador a menos 70 para poder conservarlas. Eh, Otra característica importante es poder mantener un etiquetado apropiado de las muestras porque al Instituto Nacional de Salud han llegado desde clínicas muy prestigiosas muestras que no estaban bien marcadas, que no tenían claro el nombre y los datos del paciente y son muestras que resultaron positivas y después resultó muy complicado ir a buscar a esos pacientes y avisarle a sus familias que debían tener un cerco epidemiológico. Entonces es muy importante que desde la organización de la toma de la muestra se organice para que sea tomada y etiquetada apropiadamente. Tercero, el tipo de muestra, como les decía, se aconseja utilizar muestras respiratorias, especialmente para la prueba molecular, y suero para las pruebas rápidas y serológicas. Y esto lo aclaro porque yo sé que desde cuidado intensivo y desde la clínica muchas veces tenemos sospecha de encontrar la muestra en orina o en otro tipo de matrices biológicas, pero la sensibilidad analítica de la prueba se va a perder, por lo que el laboratorio tal vez no va a poder procesar la muestra tal vez si saben trabajarla, pero no van a poder dar un buen resultado. Y por último, que la muestra tenga un volumen suficiente, porque si tomamos una muestra o un escobillón, por ejemplo, que no haya sido
bien tomado, pues el laboratorio no va a tener la cantidad de material suficiente para poderlo procesar y darles un buen resultado. Esta es una de las características del protocolo de Berlín. Y acá hay una de las características más importantes que hay, y es que los protocolos que se utilizan en el laboratorio sean capaces de detectar los falsos negativos. El Instituto Nacional de Salud, cuando hace las validaciones, suele mandar lo que llamamos en laboratorio trampitas, y es que mandan agua o mandan solución de suero o de solución salina para que la procesen como si fuera una muestra. Cuando la técnica no tiene la capacidad de detectar que es una muestra negativa, y una muestra inválida, como en este caso, tiene un problema porque no va a saber si la muestra llegó degradada o si la muestra nunca se tomó bien. Entonces es muy importante, por eso es que el protocolo de Berlín se ha elegido como la técnica gold standard por el instituto, debido a que detecta no solamente el ARN del coronavirus, sino también RNA humano del gen de la RNasa-P, que es un RNasa que siempre se debe detectar en una muestra humana. Entonces, las muestras que den RNA-SAP negativo son muestras que son inválidas y que se debe sospechar que la muestra o no se tomó bien o venía degradada. Pero aquellas muestras que den negativo para COVID, pero RNA-SAP positivo, quiere decir que es una muestra real negativa. Entonces, en este sentido, pues acá sí les muestro lo que hay en la región. En este momento hay una plataforma y un reactivo que se están trabajando en 4 institutos del país, pero el reactivo se maneja en otros lugares. En la región, pues Laboratorio Continental lo trabaja a partir de hoy, que hicieron la verificación. Y este reactivo tiene una ventaja, acá no quiero profundizar mucho como en las partes técnicas, pero una de las características más importantes es que la plataforma trabaja como si fuera una cabina cerrada, por lo que no hay contacto ni aerosoles con las muestras y se hace bastante seguro. Y por eso en Italia, que como ustedes saben es uno de los países que mayor efecto tuvo de la enfermedad, es donde más se ha utilizado. En este momento hay más de 150 plataformas trabajando 24 horas al día y han sido un agente que ha cambiado realmente la manera en la cual ha evolucionado el control epidemiológico en Italia, en Holanda también. Por su tiempo les agradezco, quedo atento a todas las preguntas que pueda responder, espero. De lo contrario, pues prometo buscarles la respuesta. Doctor Miguel, muchísimas gracias por su excelente charla, que en este momento realmente es de mucha importancia para nosotros, que estamos preparándonos para un posible enfrentamiento pues con esta situación y con los pacientes venideros que próximamente tendremos en nuestra consulta y en el quirófano. Voy a habilitar acá mi cámara. ¿Sí me escucha bien, doctor? Lo estoy escuchando perfecto, Nora, muchísimas gracias. Pues primero por la confianza y por la invitación a compartir con ustedes la experiencia que pues hemos tenido en el país y especialmente en la Fundación Santa Fe, donde estamos trabajando con pacientes de cuidado intensivo, pacientes quirúrgicos. Es una batalla difícil, pero es una batalla que sabemos manejar. Es decir, el país está muy bien preparado para trabajar con coronavirus. Doctor Miguel, quiero recordarle de pronto a los que han llegado un poquito más tardecito, el doctor Miguel Mantilla es consultor diagnóstico molecular para la Fundación Santa Fe de Bogotá, director científico de Quimiolab SAS. Entonces, hay unas preguntas que le voy a hacer, doctor, que se han ido redactando en el chat. Pregunta del doctor Darío Sí. Cabello. ¿Cuál sería el protocolo ideal para preparar un paciente para cirugía con respecto a las pruebas? Lo que tenemos entendido es que en el momento inicial de la consulta, que el paciente llega, que en teoría es un paciente pues negativo, solicitamos una prueba de PCR. Posteriormente, más o menos día 5 a día 7, se solicitan las pruebas serológicas. Cuéntenos, doctor, si es así el protocolo debería continuar o nos tiene alguna otra recomendación. Bueno, lo primero es la toma de decisión versus qué tipo de intervención quirúrgica estamos hablando. Como les decía, si es una intervención de urgencia, no hay tiempo de hacer todo esto. Se debe adelantar la prueba de laboratorio, ojalá si se puede esperar el resultado, trabajar con respecto a esa información, pero de lo contrario, trabajar al paciente como si fuera un COVID positivo, sospechoso y altamente infeccioso.
Por el contrario, si es una cirugía que se puede evaluar, si se puede postergar o no se puede postergar y se puede programar, como ustedes lo dicen, pues hay una antesala frente a la cirugía. Lo primero es ordenar la prueba molecular, especialmente si el paciente es completamente asintomático y no presenta ningún índice de tener síntomas de la enfermedad o no presenta ninguna evidencia de haber estado en contacto con algún área o con alguna persona sospechosa. Eh, la, la prueba molecular me va a dar una certeza bastante grande. Digamos que las pruebas moleculares están en una especificidad y sensibilidad bastante altas y especialmente las técnicas que en el laboratorio colombiano se están manejando son bastante buenas. Van a darles una muy buena información en los primeros 21 días del curso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya después de los 21 días, como les dije, se complejiza un poco más la toma de la muestra porque tengo que buscar muestras de tracto respiratorio inferior y estas no siempre son fácilmente disponibles por el paciente, no siempre el paciente tiene esputo, por ejemplo, entonces en ese sentido se vuelve difícil. Frente a las pruebas serológicas, en este momento no hay una directriz todavía del Instituto Nacional de Salud, por lo que hay que empezar a revisar lo que está disponible. Las pruebas rápidas que en el país se están manejando hasta el momento son pruebas IgG o IgM, que como lo vimos, empiezan a surtir efecto después del día 21, del día 28 más o menos. Y las pruebas de antígeno, en este momento en el país no hay pruebas de antígeno que hayan tenido el filtro de los 320 pacientes validados por el instituto. Ok, doctor Mantilla, muchísimas gracias. Una pregunta adicional que le tengo con respecto a ese tema. Se hablaba de un porcentaje importante de falsos negativos con la prueba de PCR. En ese caso, tendríamos un porcentaje de pacientes, pues un porcentaje importante que se nos estaría saliendo de ese diagnóstico en los primeros días. ¿Qué nos puede decir usted de este porcentaje de falsos negativos? Bueno, los falsos negativos es importante mirarlos de una manera crítica y esto es algo que incluso en la Fundación Santa Fe nos ha tocado reinventarnos y volvernos a revisar con lo que estábamos haciendo, porque lo más fácil siempre es mirar la prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio da negativo, pero el paciente empieza a ser sintomático, entonces empiezo a sospechar que la prueba funcionó mal. Lo primero es la toma de la muestra. Como les decía, una característica muy importante de esta enfermedad del COVID-19 es que es una enfermedad que presenta baja cantidad de mucosidades, a lo que estamos acostumbrados con otros síndromes respiratorios. Entonces es muy importante tomar bien la muestra del escobillón, de lo contrario el laboratorio puede estar detectando una muestra negativa cuando no lo era. Después vienen los elementos que desde el laboratorio van a evitar o no esos falsos negativos. Acá es muy importante que los laboratorios abiertamente les puedan responder cómo verifican que tengan esos falsos negativos. Hay una gran cantidad de pruebas que no utilizan la RNA-SAP, que es el control aconsejado por la OMS. Como les decía, es un RNA humano que se debe detectar porque la muestra fue tomada en un ser humano y debe dar siempre positivo cuando la muestra sea negativa. Entonces, aquellos laboratorios que no tengan esa capacidad de detectar la RNA-SAP, y pues esto ya no es injerencia del Instituto Nacional, deben buscar algunos otros mecanismos para evitarlo. Lo que han hecho algunos laboratorios es utilizar el protocolo que están utilizando y hacer la confirmación de la RNA-SAP. Entonces, de esa manera, como con esas dos intervenciones, vamos a evitar muy, muy, muy fuertemente la generación de los falsos negativos, que es una de las cosas que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque, como les contaba, la RNA-SAP siempre es un indicador de que la muestra fue bien tomada y fue bien procesada en el laboratorio, por lo que siempre se debe observar. Cuando yo no soy capaz de detectarla, pues simplemente estoy montando una muestra que puede o no ser negativa y ahí es donde se me pueden escapar esos falsos negativos. Muchísimas gracias, doctor Miguel. Otra pregunta del doctor Sergio Arbeláez. Nos pregunta sobre el Ministerio de Salud, que no tiene dentro de nuestras guías si se deben realizar o no las pruebas de PCR y monoglobulinas. Al no estar esto dentro de nuestras guías, ¿cómo se hace para que las empresas prestadoras de salud, las EPS, las prepagadas, autoricen este tipo de procedimientos
cuando el paciente va a entrar a una cirugía electiva, ya sea por urgencias o por de otra forma que no sea particular. Ok, una ventaja que hay hoy en el sistema de salud colombiano es que la prueba de PCR para COVID ya tiene un código CUPS. Las serológicas también ya tienen uno. Los códigos no me los sé, pero se los puedo conseguir fácilmente y se los dejo a ustedes para que los puedan compartir con todos los que están acá. ¿Por qué? Porque esto es lo que permite es que haya un recobro de la prueba, que es una de las cosas más importantes. Y esto obviamente debe tener una justificación dentro del cuadro clínico de la persona del por qué estamos llegando ¿a qué? A la cirugía. Entonces es muy importante poder llegar a entender cuál es la relevancia del procedimiento para la persona. Obviamente si es privado y es con otro tipo de sentido estético, pues ya empieza a tener otras índoles, pero igual se puede hacer la prueba. Ok, doctor. Hay otra pregunta también del doctor Sergio Arbeláez, que esas pruebas son autorizadas por el Ministerio de Salud y por el Instituto Nacional de Salud. Si no están en la guía, no la van a procesar, insiste el doctor Sergio Arbeláez. Él habla básicamente de pacientes asintomáticos que van para cirugía. ¿Algo para adicionar, doctor Miguel? Sí, nuevamente, como les decía, el tema de las cirugías en este momento solamente se habían considerado las cirugías de urgencia y también pues se revisaba el cuadro clínico y la historia del paciente para mirar si eran o no sintomáticos o asintomáticos. En este momento ya se está habilitando, como en muchos lugares, este tipo de procedimientos para los pacientes que van a cirugías regulares. Entonces, es muy importante que puedan revisar la actualización del código CUPS porque ya se puede ordenar. Perfecto, doctor. Una pregunta del doctor Leonardo Forero. ¿Qué protocolo Sí, entonces recomienda usted, doctor Miguel, para el control del personal de salud asintomático? ¿Cada cuánto deberíamos nosotros como personal de salud tomarnos una prueba de PCR o monitoreo por medio de pruebas serológicas? pues esto lamentablemente en este momento no está regulado. Lo que se hace está ligado a la independencia de cada institución prestadora de salud y sobre todo para el personal. Por ejemplo, nosotros personalmente, tanto en Quimiolab como en la Fundación Santa Fe, tenemos monitoreos semanales, especialmente los que estamos procesando muestra y los que están trabajando en unidades de cuidados intensivos. En mi caso, por ejemplo, yo ya me he hecho 5 veces la PCR y 3 veces la prueba serológica, afortunadamente todo negativo, pero no hay como un requerimiento a partir del Ministerio de Salud para hacer con cierta regularidad la prueba a prestadores de salud, por lo que está ligado a la independencia o al interés de cada centro clínico. Doctor Mantilla, una pregunta, esas pruebas que usted se ha realizado, ¿se las realizó por medio de la ARL particular, por medio de alguna entidad de salud? 2 de ellas fueron pagadas por la ARL, las otras 2 fueron pagadas por o la Fundación Santa Fe o por Quimiolab, y la otra me la tomé yo probando uno de los tantos reactivos que he montado. Super, doctor Miguel. Nuevamente, aquí tenemos nuevamente el doctor Sergio Arbeláez nos dice, los pacientes asintomáticos que van para cirugía, el Ministerio de Salud no tiene dentro de sus guías realizar pruebas de PCR ni de inmunoglobulinas, pues porque son pacientes asintomáticos, sabemos que no nos van a autorizar una prueba de estas. Al no estar dentro de sus guías, ¿cómo se hace para que las empresas de salud las autoricen? Esas pruebas son autorizadas por el Ministerio de Salud o por el Instituto Nacional de Salud. Si no están en la guía, no las van a procesar. En ese caso, si el paciente es asintomático, doctor Mantilla, podemos hacer la solicitud por medio del código CUPS, como usted nos dice, y la autoricen. Sí, sé que lo han manejado. Me comprometo, doctor Arbeláez, a preguntar al personal de cirugía que sé que ha trabajado con pacientes asintomáticos cómo han hecho el ordenamiento de la prueba para darles una mejor respuesta. Tenemos aquí también otra pregunta del doctor Beltrán López. Hace unos días habló Henry Mauricio Gallardo, director de la Fundación Santa Fe, en un programa de televisión que diariamente modera el presidente de la compañía del Ministerio de Salud.
Ya se conoce el valor de la canasta para el COVID-19. ¿Qué costaría para los compradores de servicio el paquete integral de atención del paquete del paciente con COVID-19 y qué estaría incluyendo el componente diagnóstico con las diferentes pruebas? Bueno, este es un tema que creo que está más ligado al departamento de mercadeo de la fundación, porque la Fundación Santa Fe tiene un paquete completo que en este momento incluso se le está ofreciendo a empresas privadas que, pues por los lineamientos de presidencia, a partir del 11 de mayo ya van a empezar a tratar que su personal laboral empiece a tratar de ir a las oficinas o los puntos de trabajo donde tienen que ir, pero quieren asegurarse de que no tengan coronavirus y que no vayan a tener como peligros infecciosos. Sé que estamos ofreciendo tres servicios porque hay entidades como por ejemplo como Ecopetrol que tienen una IPS que es capaz de tomarles la muestra. Entonces el servicio está dividido en uno, procesar prueba molecular, dos, prueba molecular y serológica. Obviamente en esto nosotros damos un asesoramiento a las compañías que nos piden el servicio de cuál de las dos pruebas es la que más les conviene, porque por ejemplo trabajamos con compañías que tienen tratados de comercio con China y eran trabajadores que frecuentemente viajaban a China antes del tema del cierre de las fronteras, por lo que las pruebas serológicas eran bastante útiles. Y hay algunos servicios que se ofrecen donde incluso se ofrece que un domiciliario vaya, tome la muestra del número de personas que se están considerando hasta generar los resultados que están necesitando. Entonces, el valor de la canasta para COVID, creo que ya está regulado el precio para algunas de las pruebas. Las pruebas serológicas todavía no tienen una regulación. Las pruebas moleculares ya tienen como un estatuto que permite pues que los laboratorios puedan, pues uno, retornar el costo por medio del código CUPS. Entonces, en ese sentido, pues ya funciona bastante bien. Lo que necesitan hacer los centros clínicos es habilitar los puntos de toma de muestra para ofrecer, por ejemplo, este servicio domiciliario. Nosotros tuvimos que hacer lo que se llama el paquete COVID, que es que todo domiciliario tiene que salir con un paquete. Ese paquete tiene todos los puntos de bioseguridad que requiere el personal que toma la muestra. Llega por otra entrada de la fundación, ingresan por otra puerta, depositan toda la indumentaria que traen en un punto, la entregan al personal, se procesa la muestra ¿qué? Y pues entrega ya al laboratorio. Gracias, doctor Mantilla. Otra pregunta muy pertinente del doctor Reinaldo Corrales. ¿Hay alguna evidencia, doctor Miguel, sobre el contagio por vaporización por el uso de electrobisturí en salas de cirugía? No. Sí hay contagio comprobado por aerosoles. No he visto particularmente que con este tipo de bisturíes se haya hecho, pero sé que por aerosoles incluso hay algunos procedimientos quirúrgicos que sé que usan cauterización, se extreman las medidas de cuidado, por ejemplo. Otra consulta, doctor, por parte del doctor Gerardo. Básicamente, él pide, por favor, un protocolo que usted nos recomiende a los cirujanos plásticos en nuestra práctica privada para los pacientes de cirugía plástica estética en el momento en el que pues, se pueda reabrir. ¿Cuál es el protocolo que usted nos recomienda en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio? ¿Y qué tipo de pruebas? Así conciso y de pronto con los días exactos de toma. Paciente asintomático, prueba molecular. Es la recomendación directa que puedo dar. Por la sensibilidad, obviamente en un lugar que sepa tomar la muestra. Eso frente a lo preoperatorio. Acá es muy importante pues tener como unos compromisos también a nivel social y es que una persona, sabemos cómo somos los colombianos un poco irresponsables porque vienen, se toman la muestra, van después al quirófano, pero entre la toma de la muestra y el quirófano no nos contaron todo lo que hicieron. Entonces pueden haberse contagiado por las actividades sociales que tengan en esos días, por lo tanto la confirmación posoperatoria puede ser importante. Em, Acá una característica relevante, doctor Gerardo, es que la parte intraoperatoria, lo más importante es mantener los equipos de protección individual que les estaba comentando. Yo particularmente, como les decía, he tomado un sinnúmero de muestras ya y pues afortunadamente no me he contagiado por
precisamente el buen uso de este tipo de prácticas, pero obviamente por responsabilidad con mi familia he estado en constantes chequeos para revisar que no lo tenga. Entonces, obviamente el tema de las cirugías estéticas creo que está un poquito diferente, está un poco ligado más a procedimientos que pues el ministerio no va a contemplar tal vez para la prueba molecular. Entonces es muy importante que dentro de los, no sé, los presupuestos que ustedes manejen con el paciente pues esté la prueba molecular. Bueno, doctor Mantilla, gracias, pero bueno, de pronto una contrapregunta que tengo. La mayoría de nuestros pacientes en un escenario donde probablemente nos abran nuestra práctica privada van a ser pacientes asintomáticos, porque realmente pacientes sintomáticos pues no tienen indicación de cirugía. En este caso de pacientes asintomáticos, en donde probablemente no tengamos una autorización para una prueba de PCR, ¿podríamos hacer algún tipo de diagnóstico con la mayor sensibilidad y especificidad en algún punto de la línea del tiempo y así poder tener probablemente un diagnóstico o un tamizaje por lo menos y con cuántos días previos de la cirugía usted nos recomienda? Yo recomendaría hacer una prueba más o menos con unos 3 o 4 días de anticipación, pensando en el peor escenario y es donde el paciente entre los 3 o 4 días se contagie, pero va a tener una carga viral tan baja que no va a ser como necesario ¿para qué? Para poderse llegar a contagiar. Pero en ese orden de ideas, ¿podríamos hacer un diagnóstico solamente con pruebas serológicas, doctor? Miren, las pruebas serológicas pueden ser incluso muy útiles cuando, por ejemplo, obviamente las personas que tienen cirugía estética son personas que de mayores recursos, que tal vez hacia comienzos de año tuvieron la oportunidad de viajar a España o a Italia y seguramente ya se contagiaron, nunca lo supieron. Y si estas personas tienen la sinceridad en estas personas en particular, sí la prueba serológica puede ser mucho más útil porque les va a mostrar que ya tuvo la enfermedad o que tal vez pues ya tienen los anticuerpos presentes ¿para qué? Para haberla combatido. Entonces, la prueba serológica realmente, como les decía, en el país en este momento no hay pruebas todavía aprobadas para antígeno directo de COVID. Y las pruebas de anticuerpo, lamentablemente, pues necesitan un periodo de incubación de más o menos 21 días para poderse observar. Obviamente, como les decía, el escenario ideal, como ustedes lo pueden ver, es la unión de PCR más serología, pero es importante saber cuál fue el día cero de la incubación de la enfermedad de este paciente, porque si yo hago en los primeros 5 días una unión de PCR serología, seguramente voy a tener tal vez una PCR positiva, pero una serología negativa, porque todavía no hay manifestaciones clínicas de los anticuerpos. Pero si hacia el día 20 o día 25 hago las dos pruebas, ahí sí voy a tener la opción de poderlos encontrar a los dos. Entonces, es muy importante saber que hay momentos donde clínicamente la PCR es útil, seguramente los primeros 21 días sí son los más importantes, pero ya en los días de avance de la enfermedad, la serología es la que mejor me va a hablar. O sea que en ese orden de ideas, probablemente con serología podríamos tener más o menos una ventana o algo más claro en cuanto al tamizaje si lo hacemos a partir del día 20. Sí, día 25 incluso. Es decir, el día 20 van a depender de que tengan una prueba de serología altamente sensible y las pruebas de serología no están mostrando una sensibilidad mayor a un 60 o un 80%. Ok, doctor, y sobre la disponibilidad de estas pruebas de PCR en distintas regiones del país, sabemos que en la ciudad de Bogotá probablemente hay mayor disponibilidad con respecto a las otras regiones, inclusive en nuestra ciudad, en Barranquilla, hay disponibilidad ya. ¿Desde cuándo podríamos contar con esto para darle una fecha a nuestros colegas miembros de la sociedad? Pues si me permiten un segundo, especialmente en Barranquilla, hay algunos laboratorios que ya están habilitados, como el Laboratorio de Salud Pública del Atlántico, la Universidad Simón Bolívar y el Laboratorio Continental. Son los que sé que están ya habilitados y que tienen metodologías habilitadas para conocer, para utilizar, perdón. Ya las frecuencias de montaje,
qué tantas pruebas disponibles van a tener semanal o mensualmente, pues es importante que hablen. Sé que por acá está la doctora Alexa Masta, ella les podría responder cuál es, por ejemplo, el tiempo de respuesta del laboratorio Continental en particular para que sepan cómo se maneja esto. Hay una pregunta, perdón, acá que hizo el doctor Virgilio Salgado, que me pareció muy interesante y es, un paciente que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo después puede ser operado? Doctor Virgilio, esto depende de uno, el cuadro clínico que tuvo la persona. Como les decía, en el 81% de los casos los pacientes no tienen una sintomatología grave, entonces digamos que se maneja ahí sí, como lo ha dicho el presidente Trump, como si fuera una gripa, es decir, cuántos días después de una gripa usted operaría. Ya en el otro 19% de los casos donde sí hay una afectación severa que puede ser multiorgánica o de choque séptico, de falta de saturación de oxígeno, pues estas son las variables que empiezan a tomar valor para poder decidir cuándo puedo tomar una decisión de hacer una cirugía. Si tengo un paciente con una falla multiorgánica o con un choque séptico, eh, qué tan relevante es la cirugía y pues en qué momento debería esperar a que por lo menos el paciente tenga cierta recuperación para poder ir allá. Perfecto, doctor. Bueno, el doctor Sergio Arbeláez nos dice, si hago una prueba serológica en el día 1 y luego en el día 10 no me da tranquilidad para operar, y si realmente nos va a revelar si hay niveles de IgM positivos. Creo que ya el doctor Miguel Mantilla nos respondió eso, que el día 10 todavía nos puede salir esta prueba negativa, ¿no, doctor? Sí, no me confiaría de una prueba serológica hecha en día 1 y en día 10. Ni siquiera en el día 10 les va a dar un resultado totalmente confiable. Ok, perfecto. Entonces, si me permite, doctor Miguel, la doctora Amasta está conectada. Me gustaría de pronto que habilitara su micrófono, si me lo permite, para hacerle preguntas Por ya. supuesto, yo silencio mi micrófono acá. Sí, Gracias. buenas noches. Sí, el Hola, doctora laboratorio Amasta. va a quitar el Si quieres, trabajo. bájale un poquito el volumen al Sí, el computador para que... laboratorio ya dispone de la tecnología, precisamente el equipo de Living Genius que les estaba comentando Miguel, que es un equipo muy seguro, es un equipo cerrado. Ya a partir de la otra semana, ya hoy se hicieron los controles que se mandaron al Instituto Nacional de Salud y ya debemos tener la respuesta por parte de ellos el lunes, a más tardar el martes, y ya podríamos comenzar a recibir pacientes. Y la Doctora Amasta, idea es responder en 24 horas los resultados. perfecto. Doctora Amasta, una pregunta, ¿qué costo tendría esa prueba de Bueno, PCR? vamos a iniciar con un costo un poquito alto, pero la idea es evaluarlo cuando ya nos gastemos el primer kit de reactivo para ver si logramos bajar el valor. La idea es comenzar con un promedio entre 310 y 310 o 320 mil pesos, pero la idea es poder ir disminuyendo el costo. Doctora, ¿hay suficiente disponibilidad para nuestros pacientes particulares? Sí, en este momento sí. En este momento tenemos una capacidad para recibir un promedio de 150 pruebas aproximadamente, pero vamos, digamos, el proveedor que es Quimiolab está comprometido con el laboratorio para poder, o sea, no parar el servicio. Doctora, ¿estas pruebas están certificadas? Sí, claro que sí. Claro que sí, avaladas por el Instituto Nacional de Salud y con todos los registros de ley. Perfecto. Doctora, aquí hay otra prueba, otra pregunta técnica, también se la dirijo al doctor Miguel, si nos puede contestar. El doctor Virgilio pregunta, ¿qué tan fácil técnicamente puede ser hacer una prueba de PCR en un paciente que prácticamente no tiene síntomas y que no tiene secreciones? ¿Es posible? Sí, claro. De hecho, es la prueba que está recomendando el doctor Miguel como prequirúrgica, porque es la única prueba que con niveles bajos en su carga viral se puede detectar, puede darnos positiva. Y esta doctora Masta se haría por aspirado, por hisopado, aunque el Hisopado, paciente... el hisopado. Sí, para esta instancia se aconseja el uso del hisopado.
Como les decía, es muy importante saber tomar bien esta muestra porque el hisopado pues debe llegar hasta cierta profundidad y debe poder acceder a por lo menos una leve mucosidad, si bien no haya secreciones. Esto es lo que me permitiría poder dar un verdadero negativo o un verdadero positivo. Tenemos personal entrenado en la toma de muestras, precisamente para evitar los falsos negativos. Y el control. Perfecto, doctora Marta. El doctor Vigilio nos pregunta si se necesita un mínimo de pacientes para montar un grupo de pruebas y cuánto será el tiempo de respuesta. No, no es necesario, podemos montar un paciente y el tiempo de respuesta lo tenemos en 24 horas, excepto si el paciente llega el viernes o fin de semana, se entregaría el lunes. Súper. Y entonces el tiempo de respuesta, o sea, la respuesta de esa prueba, doctora, la esperamos. De lunes a viernes, 24 horas. Una vez tomada la muestra, ¿la tenemos en Una cuánto vez tiempo? tomada la muestra, sí. Una vez tomada la muestra, 24 horas de respuesta. Perfecto, perfecto, doctora. Muchísimas gracias, doctora Masta. Doctor Miguel, muchísimas gracias, de verdad, de mucha importancia para nosotros esta charla. Hay una última pregunta, discúlpenme, voy a aprovechar a hacer esas preguntas porque estamos en un momento crítico en el que tenemos que definir todo esto. El doctor Sergio Arbeláez nos hace una última pregunta. Paciente para cirugía electiva, una ciudad donde no hay disponibilidad de pruebas de PCR, no se podría operar entonces, es lo que él nos responde. ¿Hay algún, pues ya en Barranquilla, según lo que nos dice la doctora Masta, Sergio, vamos a tener disponibilidad a partir del martes? No sé en el caso de otras ciudades, ¿qué sabe la doctora Masta de pronto a nivel regional? A nivel regional en la costa, en este momento, lo que nos contaba el doctor Miguel, solamente la Universidad Simón Bolívar y la Secretaría de Salud. En Cartagena y Santa Marta, el resto de la costa, no hay otro laboratorio que la procese en este momento. Bueno, la Secretaría de Salud del Magdalena de cada ciudad. Perdona que intervengo, las secretarías de salud no les van a funcionar para los pacientes privados, porque las secretarías de salud están solamente procesando muestras relacionadas con riesgo epidemiológico. Entonces, para este tipo de pacientes van a tener que buscar laboratorios en centros clínicos o laboratorios privados que puedan hacer la prueba. O sea, doctora Masta, para los colegas que están en otras ciudades tendrían que enviar las pruebas acá. Sí, nosotros tenemos laboratorio en Cartagena y Santa Marta y ellas están entrenadas para poder tomar las muestras. Y nosotros tenemos un transporte directo, diario de Cartagena y Santa Marta de lunes a sábado. Perfecto. El doctor Freddy Rodríguez nos pregunta, doctora Masta, ¿qué costo tienen las pruebas serológicas? En este momento nosotros no estamos realizando pruebas serológicas. Perfecto. Bueno, entonces esto ha sido nuestra charla en conjunto con el doctor Miguel Mantilla, en compañía también de la doctora Masta para la ciudad de Barranquilla. Eh, ya me despido. El doctor Virgilio nos hace una última pregunta. Perdón, yo quería decirles también que estas muestras tienen que ser programadas. El paciente, una vez llame al laboratorio, nosotros lo citamos para la toma de la muestra. En ese caso nos tocaría llamar a nosotros para sacarle la agenda al paciente o que él mismo llame. O al paciente directamente. Perfecto. El doctor, le preguntan al doctor Mantilla, el doctor Vigilio Salgado. Doctor Mantilla, ¿usted considera prudente hacer una prueba 7 días antes y un día antes de una eventual cirugía? Doctor Virgilio, 7 días antes y un día antes sí es importante siempre y cuando puedan coordinarlo con el tiempo de respuesta del laboratorio clínico. Perfecto. Bueno, entonces, esto ha sido entonces nuestra charla. Yo le quiero dar las gracias al doctor Mantilla por su valioso tiempo, habernos dedicado este tiempo, a la doctora Masta por su presencia también y podernos confirmar todas estas dudas, podernos confirmar estas dudas que venían rondando también por parte de la seccional norte. Básicamente, yo les quiero agradecer a todos la asistencia. Esto fue una reunión virtual por parte de la seccional norte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en cabeza del presidente, el doctor Darío Cabello, al cual le doy ya la palabra para que nos despida.
Gracias, Nora. Doctor Miguel, agradecerle o felicitarlo primero que todo por esa excelente presentación. La verdad es que ya era hora de poder hacer una presentación tan específica, tan detallada a todas las preguntas e inquietudes como pudimos ver que surgieron, y agradecerle por tu tiempo. Yo sé que estás muy ocupado, que estás en toda Colombia haciendo los webinars por todas partes. Gracias por el llamado a la seccional norte, este segundo webinar, donde nos pudiste comentar todo lo que está en la actualidad con respecto a esa parte de las pruebas serológicas, y agradecerle a todos los participantes por la gran acogida, por el interés de no solamente de la seccional norte, sino de todas partes de Colombia. Esto es un esfuerzo, agradecerle a la doctora Alexa en conjunto con la seccional norte para poder mantenernos al tanto, al día. Qué bueno saber que podemos contar aquí en Barranquilla con estas pruebas, con estos protocolos, que ya es un inicio y es una parte inicial para poder ir comenzando y preparándonos en todos los protocolos cuando ya el gobierno nos dé la autorización de poder empezar a operar con todos los cuidados, con toda la responsabilidad y toda la ética. Muchas gracias, Miguel, y bueno, ojalá nos podamos ver pronto. Vale la pena Doctor Darío y a adicionar. todos, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Sí? Señora. Tranquilo, doctor Mantilla, despídase, que yo digo lo mío al final. Perdón, Nora, te interrumpí. Quería decirle a los asistentes que todo lo comentaba en esta charla. Para quienes no pudieron estar, para quienes llegaron un poquito tarde, vamos a recuperar la charla y les pasaremos debidamente el link para que puedan revisarla, puedan repetirla, o para quienes no pudieron estar también. Doctor Mantilla, siga con su despedida, por favor. Bueno, perdón, rápidamente para la última pregunta del doctor Freddy, a los 7 días o 5 días después de la operación es bastante apropiado para hacer la última revisión con el paciente. Nuevamente todos, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza. Creo que ahí vieron mi correo electrónico, ya recibí algunos. Con mucho gusto, en cualquier momento en el que pueda apoyarlos, pues estaré allí. Doctor Darío, doctor Alexa y Nora, muchísimas gracias. Y toda la información que acabaron de recibir se las voy a enviar por correo tanto a la doctora Alexa como a Nora para que la puedan distribuir en todos ustedes junto con el link de la charla. Muchísimas gracias. Gracias, Doc, un placer. Del Laboratorio Continental, a todos los médicos que se conectaron, muchas gracias por su asistencia, y les estaremos mandando más información y más conexiones virtuales con temas muy interesantes para que estén pendientes. Gracias, doctora Mas.